Mi hermanastra me quitó a mi prometido y se burló de mí, pero ahora me ruegan por un trabajo en el negocio familiar que se suponía que heredaría. Yo, de 28 años, estaba comprometida con mi novio de la universidad hace unos 4 años. Habíamos estado juntos durante toda la universidad y luego nos comprometimos a los 23 años. Estuvimos comprometidos durante un año, pero una semana antes de nuestra boda se fue con mi hermanastra. Mi exprometido, Greg, de 28 años, y mi hermanastra, Melissa, de 28 años, se fueron una semana antes de que se suponía que nos casaríamos y no dejaron nada más que una carta para mí, en la que Greg mencionaba que había empezado una aventura con Melissa un par de meses después de que nos comprometiéramos. Se había dado cuenta de que no podía casarse conmigo porque eso sería injusto para los dos y también para Melissa porque eran ellos los que estaban realmente enamorados. Dijo que creía que el universo me había utilizado para guiarlo a su verdadero amor, así que ya no podía estar conmigo y nos había engañado a todos para no tener un futuro feliz al casarse conmigo, y eso fue todo. Se escaparon y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Greg cubrieron todo el costo de la boda y no tuve que pagar nada porque estaban muy avergonzados por lo que su hijo había hecho, pero esa fue prácticamente la última interacción que tuve con la familia, ya que no nos quedaba nada más de qué hablar. Sin embargo, mi familia estaba más que avergonzada. Mis padres estaban furiosos y mi padre había comenzado a considerar contratar a un detective privado para que pudiera rastrear dónde estaban los dos y arrastrarlos de regreso a casa para obtener respuestas. Solo para que lo sepas, mi padre es en realidad mi padrastro, pero ha sido mi padre desde que era muy pequeña y siempre me he dirigido a él como tal porque para mí es mi único padre y nunca he conocido a mi padre biológico. Mi padre había dejado a nuestra familia poco después de que yo naciera y mi madre nunca lo volvió a ver, ya que había renunciado a sus derechos sobre mí y nunca se habían casado. Luego se casó con mi padre cuando tenía 8 años. Melissa y yo solíamos ir a la misma escuela y así fue como nuestros padres se conocieron, pero por alguna razón Melissa decidió que no le agradaba y luego continuó tratándome mal durante los siguientes años. Era una matona en el verdadero sentido de la palabra, ella y sus amigos me molestaban constantemente cuando estábamos en la escuela. Ni siquiera paraba cuando llegábamos a casa y ella solo buscaba oportunidades para hacerme sentir mal. Me quejé con mis padres varias veces y trataron de reprenderla, pero no fue suficiente y ni siquiera les tenía miedo a nuestros padres, así que continuó acosándome durante mis años en la escuela. Fueron una pesadilla total por su culpa y la de todos sus compinches. Al igual que mi padre no estaba en la imagen, la madre de Melissa tampoco estaba cerca, pero eso se debía a que su madre había fallecido unos años después de que ella naciera. Su madre había fallecido en medio de la noche por un episodio epiléptico, así que cada vez que mi madre intentaba disciplinarla, le decía que no tenía derecho a educarla porque no era su verdadera madre. Mi padre intentó que dejara de acosarme, pero no funcionó porque simplemente no le tenía miedo a nada. Habían intentado todo, desde regañarla hasta tratar de hablarle amablemente, pero nada logró que dejara de molestarme y, ocasionalmente, incluso amenazaba con enviarla lejos y los retaba a hacerlo porque sabía que todas eran amenazas vacías. Esa era solo ella en la escuela secundaria, así que con el tiempo solo empeoró mucho. Para cuando estábamos en la escuela secundaria, ya había adquirido un montón de malos hábitos y era prácticamente una delincuente juvenil. Había comenzado a fumar y ocasionalmente se escapaba de la casa para ir a beber con sus amigos que eran tan malos como ella. No fue hasta que la arrestaron con sus amigos una noche por entrar en la casa de alguien mientras estaba borracha que nuestros padres finalmente decidieron enviarla lejos y conseguirle la ayuda que obviamente necesitaba. Después de algunas semanas de ruegos y protestas, mis padres finalmente lograron que fuera a un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas. No estaba contenta con eso, pero mi padre había sido muy firme y había dicho que si quería vivir con nosotros y ser parte de esta familia, entonces tendría que mejorar porque no podía permitir que este comportamiento continuara y dejara que molestara a todos los demás, ya que se estaba convirtiendo en una amenaza para la sociedad. Se fue en nuestro segundo año y no regresó hasta que ya nos habíamos graduado, ya que ella se había inscrito en una escuela cerca del centro de rehabilitación y estaba viviendo con su tía. No la vi por ese par de años, principalmente porque no estaba interesada en cómo estaba mi mayor acosador. Mis padres la visitaban cada fin de semana y me preguntaban si quería ir con ellos, pero la respuesta a eso siempre era no. Sus amigos comenzaron a ignorarme y fingieron que yo no existía después de que ella se fue, lo que mejoró considerablemente mi experiencia en la escuela secundaria, ya que ahora no tenía a nadie acosándome constantemente. Melissa había continuado con su educación en rehabilitación y cuando regresó, lo primero que hizo fue disculparse conmigo por lo que sea que me haya hecho pasar. Parecía una vida más tranquila y de hecho pensé que había cambiado para mejor, así que la perdoné. Estábamos a punto de irnos a la universidad en unos meses de todos modos, así que no importó. Una vez que empezamos la universidad, me mudé y ella también, solo volvíamos para las vacaciones. Ella fue mucho más amable conmigo después de eso y por más amable no quiero decir que en realidad se comportara bien conmigo, quiero decir que simplemente me ignoraba en lugar de meterse conmigo en cada oportunidad que tenía, como solía hacer en el pasado. Si soy honesta, fue un cambio muy bienvenido porque preferiría ser ignorada que ser intimidada. Nuestros padres se dieron cuenta de esto, pero no intentaron obligarnos a llevarnos bien o actuar como hermanas porque, dada nuestra historia, esto era más que bueno. Y luego comencé a salir con Greg y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo a casa para Acción de Gracias para presentárselo a mis padres. Todos nos llevamos muy bien y por primera vez noté que incluso Melissa estaba interesada en la conversación, lo cual era una ocurrencia rara desde que regresó de rehabilitación. Ella y Greg realmente se llevaban bien y después de comenzar a salir con él,
comenzó a expresar más interés en ser amiga mía y a menudo se comunicaba conmigo solo para hablar, lo que nunca hacía antes. No entendía lo que estaba pasando y tenía una pequeña sospecha de que tal vez tenía algo con Greg, así que un día decidí preguntarle si la verdadera razón por la que estaba tratando de ser amiga mía era por Greg o algo así. Porque yo era paranoica. Se rió de eso y me dijo que ese no era el caso, pero Greg había mencionado la gran relación que tenía con sus hermanos en nuestra primera cena juntos mientras hablaban de su familia. Eso es lo que la hizo repensar la forma en que se había comportado conmigo desde que regresó. Por eso ahora estaba tratando de enmendar y mejorar nuestra relación. No tenía nada que ver con Greg directamente, pero definitivamente había jugado un papel al ser el catalizador y obligarla a pensar en nuestra relación. Me dijo que me había hecho responsable de que la enviaran lejos durante mucho tiempo, pero finalmente había llegado a un acuerdo con el hecho de que no había sido mi culpa y que ella se había buscado esto con su terrible comportamiento. Así que ya era hora de que dejara de castigarme por eso y comenzara a tratar de realmente convertirse en parte de esta familia. Y eso no sería posible hasta que se disculpara conmigo desde el fondo de su corazón y tratara activamente de trabajar en nuestra relación. Soy un tonto emocional y lo que me dijo ese día me conmovió tanto como a un idiota que decidí perdonarla y ser amiga de ella. Y supongo que eso es lo que más me dolió porque me traicionó después de ser amigas. Estuvimos en buenos términos durante mucho tiempo y ella participó activamente en los preparativos de la boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero no éramos tan malas como solíamos ser. Mientras reconstruíamos nuestra relación, nos reuníamos al menos 1 o 2 veces al mes y hablábamos, así que para cuando me comprometí, nos iba bien y también la había presentado a Greg en persona antes del compromiso. Siempre que nos reuníamos en eventos familiares y cosas así, se comportaban con bastante normalidad, así que nunca sospeché nada porque no tenía ninguna razón para hacerlo. Incluso después del compromiso, continuaron comportándose como si nada estuviera pasando y ni por un segundo pensé que tal vez Greg tenía algo con Melissa. Simplemente nunca se me ocurrió porque Greg actuó de manera muy convincente como si estuviera enamorado de mí todo el tiempo mientras me engañaba con Melissa e incluso ella fue muy convincente al fingir ser mi amiga. Así que no descubrí la verdad hasta que era demasiado tarde y ya se habían ido. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de que lo dejaran en paz porque solo quería olvidarme de todo. Ya era bastante malo que los dos me hubieran dejado en ridículo y se hubieran escapado una semana antes de que se suponía que debía casarme. No quería absolutamente más drama porque estaba realmente deprimida y simplemente no tenía lo que tenía en mí. Pasé las siguientes semanas sin hacer nada más que trabajar y dormir porque quería evitar enfrentar mis sentimientos. Mi corazón estaba obviamente roto y yo estaba entumecida, pero lo peor estaba por venir. Un par de semanas después del supuesto día de mi boda, recibí una postal de Melissa, ella estaba en California. Pero eso no era todo, porque también había usado un montón de fotos de ella con Greg y parecían estar muy felices. Era muy obvio que me lo estaba restregando en la cara porque incluso había mencionado que lamentaba la sorpresa antes de mi boda, pero obviamente no lo lamentaba y solo estaba destinado a enojarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca me había perdonado realmente por lo que sucedió hace tantos años y todavía me hacía responsable por el hecho de que la habían enviado lejos y ni siquiera había querido ser mi amiga. En ningún momento, solo me había usado para llegar a mí y yo había confiado en ella y la había dejado usarme como un trampolín. Era un plan realmente diabólico, tendré que admitirlo. Durante días después de que me envió esa postal, ni siquiera podía dormir porque estaba perdiendo la cabeza por esto. Fue una experiencia realmente traumática para mí y tuve que ir a terapia durante meses para deshacer todo el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal ni siquiera fue un incidente único y me envió postales de ella y Greg durante meses después de eso. Solo terminó después de aproximadamente 1 año porque no le había respondido ni había jugado con el drama. Nuestros padres estaban realmente molestos por eso y naturalmente cortaron todos los lazos con ella después de eso. Ni siquiera intentaron comunicarse con ella después de la primera postal y eso fue una gran pérdida para Melissa porque estaba lista para heredar el negocio de su padre. Era una estudiante de negocios y esa fue parte de la razón por la que había elegido esa ruta para sí misma, porque quería unirse a su padre. Pero, por supuesto, después de lo que había logrado, nuestro padre cortó todos los lazos con ella y me dijo que podía unirme a él en su lugar porque sentía que tenía que compensar todo de una manera importante. Pero yo no tenía un título en negocios y, de hecho, era una estudiante de historia y eso prácticamente no tenía nada que ver con los negocios, así que necesitaba aprender primero los trucos. Mi padre dijo que no era un problema porque estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que eventualmente pudiera hacerme cargo del negocio en lugar de Melissa. Así que acepté y comencé a trabajar para él para poder aprender a administrar el negocio y él pudiera jubilarse y entregarme los grants después de un tiempo. Trabajé muy duro durante un par de años. El año pasado finalmente me ascendieron y mi padre se jubiló. Fue una sensación increíble porque había comenzado desde cero y tuve que aprender todo, pero ahora todo iba viento en popa para mí y lo ha sido durante algún tiempo. Gracias a mí, mis padres ahora pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio porque yo me estoy ocupando de él. Ha sido así durante bastante tiempo y prácticamente dejé de pensar en Greg después de comenzar a trabajar para mi padre porque eso ocupaba todo mi tiempo, lo que, junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante. Diría que ahora lo he superado por completo y no pienso en ellos ni en lo que hicieron. Nunca pensé que volverían a contactarme, y mucho menos a pedirme ayuda, porque se necesitarían muchas agallas y una absoluta falta de neuronas funcionales para pedirme que los ayudara. Después de que me jodieron y me hicieron quedar como un tonta para luego restregármelo en la cara también.
Pero supongo que Melissa y Greg realmente carecen de neuronas porque por eso me contactaron hace unos días. Estaba en casa porque era fin de semana y alrededor de la hora del almuerzo escuché a alguien tocar frenéticamente el timbre de mi puerta. Pensé que era la pizza que había pedido, así que no pensé mucho en ello cuando abrí la puerta. Recibí la mayor sorpresa de mi vida cuando en lugar de un repartidor encontré a Melissa parada afuera de mi casa luciendo realmente preocupada. No sabía qué decir, así que esperé en silencio a que dijera algo mientras la miraba. Me di cuenta de que definitivamente estaba allí para pedir ayuda porque se veía desamparada y su apariencia la delataba. Incluso de niña, Melissa siempre solía vestirse bien, pero cuando la vi, estaba vestida con ropa vieja, descolorida y obviamente comprada hace mucho tiempo. Sus jeans eran demasiado cortos y ella misma parecía que no había comido. Ya había decidido que cualquier cosa que estuviera a punto de preguntarme, la respuesta iba a ser no. Así que cuando dijo que necesitaba que la ayudara porque ella y Greg habían estado luchando durante mucho tiempo desde que él perdió su trabajo hace un par de meses, él había comenzado a beber en lugar de buscar un nuevo trabajo y aunque ella había estado tratando de encontrar un trabajo para sí misma, no pudo porque había dejado todo para quedarse en casa y hacer todas las tareas del hogar cuando se mudó por primera vez con Greg y, debido a eso, no había estado trabajando en el pasado reciente. Y el vacío en su currículum la convirtió en una contendiente más débil para todos los trabajos a los que había estado postulando. Dijo que había escuchado de un par de parientes que nuestro padre se había jubilado y me había entregado las riendas del negocio. Así que ahora estaba aquí para preguntarme si estaría dispuesta a contratar a Greg y darle algo que hacer. Melissa me dijo que había venido hasta aquí solo para pedirme ayuda y dijo que lamentaba lo que haya hecho en el pasado, pero que ahora contaba conmigo para rescatarla. Me dijo que ni siquiera se había acercado a nuestros padres todavía y que había venido directamente a mi casa a pedir ayuda porque sabía que yo tenía buen corazón y se sentía terriblemente culpable por traicionarme en el pasado. Pero estaba segura de que no la rechazaría ahora que necesitaba mi ayuda. Su descaro era tan ridículo que terminé riéndome en su cara y le dije que solicitara en otro lugar porque no contrato tramposos. Luego le cerré la puerta en la cara y volví a la sala de estar, preparándome para llamar a la policía si no salía pronto de mi propiedad. Afortunadamente se fue ese día, pero aún no me ha dejado sola. Después de su visita, lo primero que hice fue llamar a nuestros padres y contárselo. Me dijeron que habían escuchado de un par de sus vecinos que Melissa había regresado a la ciudad sin Greg, pero no lo habían traído y vivimos en un pueblo relativamente pequeño, así que todos se conocen. Rápidamente pudimos descubrir que Melissa había estado aquí durante aproximadamente una semana antes de que finalmente me hiciera una visita y había estado viviendo con uno de sus amigos de la escuela secundaria. Probablemente fue su amiga de la escuela secundaria quien le dijo dónde vivía y también sobre el hecho de que había heredado el negocio que se suponía que era suyo y ahora realmente estaba exprimiendo eso. Un par de días después de que me visitó, decidió ir a ver a nuestros padres para decirles lo despiadada que estaba siendo. Había esperado que estuvieran de su lado ahora que tenía la ventaja sobre quien estaba sufriendo más. Pero no podría haber estado más equivocada porque mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para manejarlo y que podía tomar la decisión que considerara adecuada. Él ya no tenía nada que decir al respecto porque no iba a microgestionarme, y mi madre le recordó que ella fue la que me había jodido al huir con mi prometido después de fingir ser mi amiga durante años. Y ahora se merecía por completo lo que le estaba pasando. Había perdido el derecho a pedirnos ayuda a cualquiera de nosotros, especialmente a mí, después de que incluso me había estado enviando postales para atormentarme. Trató de defenderse diciendo que todo era cosa del pasado y que ahora es una persona diferente. Pero mis padres le dijeron que tenía que irse porque ya no querían tener nada que ver con ella. Lo que la llevó a hacer un berrinche en su casa y a afirmar que siempre me habían favorecido a mí y me habían tratado como a la niña de oro. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser de su propia sangre, nunca la había tratado así y actuó como si yo fuera su única hija y ella no valiera nada para él. Cuando le dijo que había sido más indulgente con su comportamiento en el pasado que cualquier otro padre en el mundo, ella dijo que todavía no importaba, yo tenía todo lo que se suponía que ella tenía, incluyendo el negocio del que estaba presumiendo. Dijo que ni siquiera era culpa suya que Greg se hubiera enamorado de ella y quisiera pasar su vida con ella en lugar de conmigo, pero por alguna razón ella fue castigada por ello y afirmó que las postales que había enviado debían ser una disculpa genuina y que ni siquiera estaba tratando de atormentarme. Y honestamente, no he podido dejar de pensar en eso desde que mi padre me dijo lo que ella dijo. De alguna manera es cierto que se suponía que heredaría este negocio y estaría en mi lugar, pero realmente lo perdió debido a sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver en eso. Nunca le dije a mi padre que la sacara de su vida y me entregara el negocio a mí, lo hizo por su propia voluntad, y se siente un poco injusto que me culpe por esto. Lo que dijo sobre que yo era la niña dorada no es absolutamente cierto, pero puedo ver por qué se sentiría así porque en su cabeza ella fue la que fue enviada lejos porque me quejé de ella y su acoso incesante. Un padre que decide enviar a su hijo lejos es un gran problema y sé que fue duro para mi padre, pero de nuevo, eso no es su culpa ni la mía. Si él no hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo, Melissa podría haber resultado ser una criminal o algo así porque así es como iba. Aparte de eso, realmente no creo que estuviera tratando de disculparse con las postales y probablemente solo estaba tratando de encubrirlo diciendo que se suponía que era una disculpa genuina. Solo me siento mal por ella porque su esposo resultó ser un completo inútil y ahora tiene que rescatarlo por eso. En realidad, vino a mí y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella, así que me arrepiento un poco de haberla tratado de la forma en que lo hice. Ahora lo tengo todo y ella no es nada, así que no puedo evitar sentir pena por ella, así es como soy como persona.
Además, ha pasado mucho tiempo y ya no tengo ganas de aferrarme a ese rencor, pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es darles mi simpatía, pero realmente no quiero contratarlos ni ayudarlos con dinero. Creo que es suficiente sentir pena por ella después de todo lo que me hizo pasar. La mayoría de la gente probablemente no sería lo suficientemente comprensiva. La única razón por la que siento pena por ella ahora es porque este negocio en realidad se suponía que era suyo y ahora que estoy en una posición de poder, finalmente me estoy vengando de ella y siento que no está bien. Podría ser por lo que dijo sobre que yo soy la niña de oro o tal vez simplemente el síndrome del impostor, pero me siento raro con esto. Así que pregunto, por negarse a contratar a mi ex prometido que se acuesta con mi hermanastra ahora que están luchando con el dinero y los ayuda. Actualiza 1. No tenía idea de qué hacer. Los comentarios aquí solo me confundieron aún más porque algunos de ustedes dijeron que estaba haciendo lo correcto al rechazarlos y la otra mitad dijo que siempre había sido la niña de oro y que es por eso que Melissa comenzó a actuar así que esto no fue tan útil como pensé que iba a ser. Decidí hablar con mis padres porque cada vez que he tenido que enfrentar problemas en mi vida, siempre me he acercado a mis padres en busca de consejos, e hice lo mismo esta vez también. Me dijeron que no tenía ninguna razón para sentir pena por Melissa porque todos habían hecho todo lo posible para tratar de hacer de ella una mejor persona. Pero si ella no estaba dispuesta a dar un giro a su vida en cualquier momento, entonces no había mucho que podríamos hacer por ella. Mi padre me dijo que tenía toda la intención de dejarla hacerse cargo del negocio si se hubiera portado bien y hubiera sido una buena hija, pero fracasó en todo y se burló totalmente de nuestra familia. Después de eso, sería una tonta si esperara que él la dejara hacerse cargo o incluso ser parte de la familia nunca más, y eso me hizo sentir considerablemente mejor porque hablar con mis padres siempre lo hace. Así que trataré de no sentirme culpable por cosas que ya no hago. Actualización, también ha pasado aproximadamente una semana desde que Melissa apareció en mi puerta, y desde su visita a mis padres no hemos sabido nada de ella. Casi pensé que había regresado con Greg hasta hoy, cuando apareció en mi lugar de trabajo para hacer una escena. Fue horrible porque simplemente entró al lugar, ya que conocía a los entresijos desde que era una niña, y entró sin alertar a seguridad con bastante facilidad. Luego tomó su lugar frente a mi oficina y comenzó a gritar sobre cómo le había robado este negocio justo debajo de sus narices fingiendo ser una buena niña para nuestros padres y siendo constantemente una lamebotas para que me aprobaran. Aparentemente, yo era responsable de vilipendiarla acusándola falsamente de intimidarme durante nuestra infancia e incluso convenciendo a mi padre de enviarla a rehabilitación solo para poder consolidar mi posición como el niño dorado de la familia. Ella continuó anunciando que se suponía que este negocio era suyo, pero ahora yo me negaba a dejarla ser parte de él porque estaba celosa de que Greg la hubiera elegido a ella sobre mí. A diferencia de nuestros padres que siempre me habían favorecido y como no estaba acostumbrado a que me miraran por encima del hombro, perdí la cabeza y puse a nuestros padres en su contra cuando escuché los gritos. Decidí salir y comprobarlo por mí mismo después de llamar a seguridad. Traté de decirle que se callara, pero siguió así durante unos buenos minutos hasta que finalmente la echaron del edificio. Decidí llamar a mi papá antes de llamar a la policía para obtener su opinión y él estaba furioso, así que me dijo que siguiera adelante y llamara a la policía. Afortunadamente, cuando apareció la policía, ella todavía estaba al acecho cerca, probablemente esperando a que saliera del edificio para poder gritarme o tal vez hacer algo. Peor aún, como atacarme físicamente, la policía se la llevó y la acusó de allanamiento y perturbación del orden público. Pero son cargos menores y probablemente pueda salir con solo una multa o tal vez servicio comunitario en el peor de los casos, pero ciertamente va a quedar registrado y eso nunca es bueno. Le dije a mi papá que la habían acusado y arrestado y esperaba que estuviera un poco molesto por eso, pero solo pareció exasperado y me dijo que estaba cansado de esto y quería un descanso de tener que lidiar con su locura. Honestamente, me siento mal por él porque no puede ser fácil tener una hija como Melissa y ser culpada por todo lo que sale mal en su vida, aunque la mayoría de las veces es su culpa. Honestamente, todos hemos sido muy pacientes. Actualización 3. Bueno, creo que Melissa ha regresado a California porque han pasado un par de días y no hemos tenido noticias de ella, lo cual es extraño porque esperábamos que arremetiera contra nosotros después de su arresto. Pero mi papá preguntó por ahí y le dijeron que un par de personas la vieron dirigirse al aeropuerto el otro día, así que supongo que se ha ido. Honestamente, es un gran alivio que ella ya se haya ido porque realmente tenía miedo de que intentara hacer algo explosivo para llamar nuestra atención y eso siempre son malas noticias. No sé qué va a hacer con toda la situación con Greg ahora porque parece poco probable que vaya a recibir ayuda de alguien más después de esto. Solo espero que encuentre algo que hacer y salga de este lío. Y no, ni siquiera estoy siendo amable o compasiva ahora mismo. Tengo razones muy egoístas para decir esto y es porque sé que si no encuentra una manera de salir de este lío, entonces simplemente volverá aquí con Greg y nos molestará un poco más y no quiero eso. Así que realmente espero y rezo para que ella o Greg encuentren un trabajo y puedan mantenerse de cualquier manera. No tengo que saber de ella por al menos un par de semanas y creo que esta pesadilla ha terminado ahora. Síguenos para más historias.